Buenas tardes. Somos Diego Saavedra y Valeria Amado y vamos a presentar nuestro proyecto final para este módulo de Big Data. Entonces, empezamos con entendimiento del negocio y vamos con el trasfondo del negocio. Entonces, queremos aclarar que el cliente o los beneficiarios de este proyecto, pues son todos los pacientes o de cierta manera como las personas directamente relacionadas con las enfermedades cardíacas. ¿Por qué? Porque esto les permitirá recibir una detección temprana y por lo tanto podrán tener un tratamiento adecuado y oportuno para pues esta condición. Entonces, este proyecto se encuentra dentro del dominio de la medicina y la salud y la aplicación se enfoca en aplicar tecnologías de Big Data para mejorar la detección y el manejo de enfermedades cardíacas, como ya lo había mencionado. Los principales desafíos que tenemos en este proyecto eh, es de cierta manera como eh, nos estamos motivando como la necesidad de realizar un proyecto de análisis de datos para la detección de este tipo de enfermedades. Pues entendemos que son complejas, que hay como mucha dispersión en los datos médicos, también el volumen masivo, la variabilidad y pues posibles errores. El alcance. El alcance que tenemos nosotros, pues obviamente como ya lo había mencionado, es implementar un sistema de detección de enfermedad cardíaca basado en el análisis de datos médicos, pues utilizando tecnologías de Big Data. Entonces nuestro plan fue un plan que tomó 5 semanas, entonces está dividido como tal en cuatro, etapas que hemos venido trabajando durante todos estos meses. De igual manera, entonces ahora entramos en la definición, el diseño, arquitectura y pues la solución. Entonces nuestra solución propuesta es, les vamos a explicar pues los componentes clave de la arquitectura y cómo podrían organizarse, obviamente, en nuestro proyecto. Entonces, el primero es la ingestión de datos, pues nuestra fuente de datos es un dataset con el que ya habíamos trabajado, que es cardiovascular disease risk prediction. Las herramientas de gestión, pues se puede usar Python para automatizar el flujo de datos desde el archivo CBC hacia nuestra base de datos. Entonces aquí ya entramos como tal con las tecnologías de Big Data. Entonces nuestra base de datos es el PostgreSQL. Entonces nuestra idea es diseñar un esquema de bases de datos que incluya tablas normalizadas para almacenar información de pacientes, riesgos médicos y cualquier otro tipo de dato relevante. Entonces, los índices de optimización es crear índices para mejorar el rendimiento de las consultas, especialmente para operaciones de búsqueda y agregación. Entonces, eh, como ya se los habíamos mencionado, entonces obviamente todo esto tiene unos requisitos funcionales y no. Entonces nosotros encontramos que los requisitos funcionales, el primero es como que permite la entrada de datos sobre pacientes, incluyendo síntomas, hábitos y características demográficas. Eh, los riesgos no funcionales pues ya vendrían siendo implementar protocolos para mantener la privacidad y seguridad de los datos, como cifrado y autenticación. Pues como tal, manejar tantos datos y tan precisos siempre pues tiene como de cierta manera, su complejidad. Entonces, restricciones tecnológicas, pues obviamente la infraestructura tecnológica disponible podría limitar la implementación de ciertos motores de procesamiento o herramientas. También el costo de las licencias de software o la adopción de servicios en la nube, pues debe ser considerado porque pues manejar datos a gran escala siempre resulta costoso. Y por último, el tiempo, pues el tiempo necesario para implementar y probar completamente la solución, pues puede limitar las funciones. También tenemos la escalabilidad de la solución y pues de cierta manera esto se resume en como tal como en desarrollar la aplicación de manera modular para permitir la extensión o sustitución de componentes específicos. También considerar el uso de una arquitectura de almacenamiento distribuida para mejorar el crecimiento exponencial de datos y la integración de sistemas existentes que pues es lo que hemos estado trabajando durante todo el módulo. Acá y lo que hicimos fue el cargue de los datos, entonces pasamos al análisis exploratorio, pues cuántos datos eran, la exploración preliminar, que pues qué tipo de datos, cuáles eran los nombres de las variables, su descripción,
todo eso lo hicimos acá. Ahora viene un análisis descriptivo de los datos, que es como un análisis un poco más profundo. Entonces, lo primero que hicimos, como lo pueden ver en esta gráfica, en la gráfica, es un diagrama de entidad-relación de la base de datos médica. Entonces, este diagrama ilustra las tablas, sus relaciones y las claves primarias y foráneas. Entonces, algunas de las cosas que nosotros encontramos es que pues, la tabla principal, que es pacientes, almacena atributos esenciales como la altura, el peso, el índice de masa corporal y se relaciona directamente con las tablas de sexo y el año. Entonces, esto para clasificar a los pacientes por sexo y categoría de año respectivamente. Entonces, eh, después de realizar esto, pues nos dimos cuenta que se pueden identificar patrones y tendencias en la salud de los pacientes a través de los diversos atributos almacenados dentro de una de las tablas, que es el estatus. Entonces, uno de estos patrones puede ser analizar tendencias en enfermedades, pues obviamente como enfermedades cardíacas, cáncer de piel, depresión y diabetes en relación con las variables demográficas como el sexo, la categoría de edad. Y además, pues también nos dimos cuenta que los hábitos de vida como el ejercicio, el consumo de alcohol y el tabaquismo pueden, pues obviamente revelar patrones y están relacionados con las diferentes condiciones de salud. Entonces, ¿cómo se exploraron y describen las relaciones entre variables? Pues estas relaciones, como ya lo habíamos mencionado, se describen mediante claves foráneas que están conectadas en las tablas, como ya se los había dicho anteriormente. Y por último, por último encontramos el origen de los datos, pues el origen de los datos, como ya lo había mencionado, es un dataset que se llama cardiovascular Disease Risk Prediction Dataset, pues disponible en Kaggle. Bueno, aquí en la parte de definición e implementación de las tecnologías a utilizar, pues como ya lo ha mencionado anteriormente mi compañera Valeria, vamos a utilizar Postgres como base de datos. Elegimos Postgres ya que es una base de datos que contiene una gran robustez y pues tiene compatibilidad con herramientas como Apache Spark o Apache Hadoop. Y también por, digamos, ya es una herramienta en la cual hemos trabajado anteriormente. Entonces teníamos ya un conocimiento acerca de esta herramienta. Eh, Se alinea muy bien, o sea, esta tecnología se alinea muy bien porque pues es una base de datos que además de ser muy rápida, pues como mencionaba antes, tiene una gran robustez, entonces se alinea muy bien para detectar los patrones y señales de posibles enfermedades. Bueno, como mencionaba antes, pues las ventajas de pruebas que tiene una robustez y viabilidad de la gestión de datos, soporte para consultas complejas, seguridad y control de accesos, amplia compatibilidad con varios sistemas, Linux, Windows, Mac OS, y pues transacciones de seguridad, tiene una gestión de transacciones que garantiza integridad de los datos. Las desventajas es que puede tener limitaciones en cuanto a escalabilidad horizontal. ¿A qué me refiero esto? A que no puede crecer, digamos si estamos utilizando un servidor, no puede crecer, no puedo agregar otro servidor para que pueda sostenerme esa base de datos, sino que toca darle más potencia al servidor donde estoy corriéndola. Y pues para utilizar la máxima capacidad de Postgres, como mencionaba antes, pues se requiere muchos recursos computacionales de gran escala para mantener estas infraestructuras de Postgres. Eh, pues las herramientas que vamos a utilizar, pues aquí pues para hacer la prueba, pues es Postgres SQL y PySQL 2, la cual es un adaptador de base de datos para poder conectarnos a la base de datos de Postgres desde Python. Requisitos para utilizar esto, pues lo corremos desde, pues tiene que ser un sistema basado en Linux para correr PySQL. En Windows también se puede hacer, pero para este caso utilizamos Linux. Debe estar con Python y pues dar una memoria de almacenamiento lo suficientes para poder hacer esta prueba. Entonces iniciamos con la instalación. La instalación se hace de esta manera, luego se inicializa el servicio Postgres, creamos el usuario y la base de datos, y una vez creada nos conectamos utilizando Python a la base de datos que hemos creado. Una vez creada, pues
damos la tarea de crear las tablas que vimos en el esquema anterior. Ejecutamos el query y en este siguiente paso pues es insertar los datos que están en el CSV. En este caso pues lo limitamos a 100 registros para mostrar como resultado rápido, ya que si es un poco morado esta ingesta de información pues desde acá. Para consultar los datos utilizamos este código donde podemos consultar la estructura de las tablas, por ejemplo, que hemos creado. Entonces aquí está la tabla de sexo, la categoría de edad, los pacientes, el estatus de salud y si se hace un chequeo médico. Y para consultar los datos utilizamos este script, el cual aquí podemos ver como pues la información que tiene cada tabla y si pues si solamente tiene registros porque es una tabla de interconexión, o si tiene los 5 primeros registros de cada tabla. Acá cerramos la conexión para evitar cualquier error o cualquier por decirlo así vulnerabilidad de seguridad. Aquí podemos cerrar esta conexión y en configuraciones y para optimizar el rendimiento pues aquí pues podemos ajustar como memorias Workman, los buffers para optimizar la memoria. Utilizamos como también configurar la máxima conexión y la capacidad de hardware y bytecode tuning pues para ajustar la configuración de Altumaco para mejorar rendimiento y recuperación de espacio. Conexión segura y eficiente. Para tener conexiones seguras y eficientes mediante herramientas de PGVol, PGPool, o sea, piscinas, para gestionar y optimizar las conexiones a las bases de datos. Y el monitoreo y mantenimiento, pues podemos utilizar herramientas como pgadmin para supervisar el rendimiento de la base de datos. La seguridad, dado que pues esto es una base de datos de registros médicos, pues debe tener un cifrado tanto en reposo como en tránsito y pues tiene que tener un control de acceso bastante estricto. En cuanto a la preparación de los datos, nos dimos cuenta que este dataset pues no tenía errores de calidad. Es un dataset bastante limpio en donde no encontramos valores, ausencia de datos, no encontramos datos ilegibles, no hay diversidad de conjunto de datos y para hacer una limpieza de datos pues como lo vimos anteriormente no hubo datos para limpiar. Lo que sí se hizo fue una normalización de esta información para por decirlo así, la columna diabetes viene con prediabetes, diabetes sí, diabetes no. Entonces lo que hizo fue una normalización para darle un valor y normalizar esta información en la base de datos. Gracias.